Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa que se llama Enclave Personal y hoy vamos a hablar de un hombre que está con nosotros todos los lunes, pero en clave personal. Coto Matamoros, muy buenas tardes, noches. Pues muy buenas tardes a todos y nada, un placer estar aquí otra vez, ¿no? Esperemos estar mañana también. Mañana a las 9 también está previsto su presencia para el placer de muchos seguidores que tiene en este canal y también de muchos detractores que, aunque no les guste, pues se toman la molestia de dedicarle sus insultos. Un epíteto. Bueno, hablamos de un hombre que nació... Un abrazo cósmico para los haters y para su puta madre también. Para que haya para todo el mundo, no solo para ellos. Hay que compartir siempre, hay que ser generosos. Bueno, un hombre que nació en Madrid hace muchos años. Algunos haters dicen que tienes 80. Pero no hace tantos. Casi. O sea, ahí, mira, ahí se acercan más. Estoy más cerca de los 80 que de los 55. Con lo cual, son unos fenómenos. Creo que no. Yo diría que no. No los aparento, pero 90 sí puedo aparentar. Ya lo creo. Sí. Dicen algunos, pero no creo que sea la realidad. La realidad. Nací en el 56. Nací el 27 de diciembre del 56. Bueno, para gloria de la humanidad, ¿no? Son 67 años. Estás a 13 de los 80 y 12 por encima de los 55. Bueno, pero como a mí me gusta hacerme años, soy al contrario que las estrellas de cine, ¿me entiendes? Pues, yo siempre me subo un par de años, 2 o 3 años, y así me dicen, joder, qué bien te conservas, ¿me entiendes? El tema es que el día que nace, ya hay un adelanto de lo que pasaría más adelante, ¿no? Ya empiezas peleándote con tu hermano, antes de nacer incluso. Sí, no, en el parto. En el parto le asfixié, le hice una llave de pues lo que entonces se conocía como lucha libre, y le pasé el brazo mío por su cuello y le provoqué una hipoxia fetal, que, o sea, él nació morado, ¿no? Completamente. Y bueno, lo más curioso es que cuando nos separaron nos pusieron en la mesa que había allí, ¿no? En la mesa, pues me volví otra vez sobre él y le volví a ahogar. Con lo cual le mandaron a la incubadora al pobre hombre y estuvo allí un tiempo, con la mala suerte que era una National Electric, de esas americanas, y producía un 30% más del oxígeno recomendado. Ya ese mismo año las habían retirado en Estados Unidos, pero en Madrid no, en Madrid todavía, en España no las habían retirado, y le provocó pues una serie de lesiones que han hecho de él, pues conformaron de él esa personalidad absolutamente psicopática, ¿no? Es decir, que fue involuntario, pero sí que tengo la culpa de haber creado un monstruo. Sí. Bueno, hablando de la familia, te crías en el centro de Madrid. Creo que no muy lejos del Bernabéu. Me crío en el Bernabéu, al lado del Bernabéu. Pero es que eso no era el centro de Madrid. Eso ahora era el norte, claro. Claro, era poco menos que el extrarradio, ¿no? Es decir, que ahora alguien que viva allí o que alguien que se compre una casa allí, pues es alguien que tiene una posición social pues desahogada, ¿no? Entonces no. Y yo pertenezco a una familia modesta. Mi padre era un gil modesto, que entonces era perito industrial, luego se hizo ingeniero, pero eso ya fue cuando yo tenía 12 años, ¿no? Pero mis orígenes son pues, modestos, ¿no? De una familia que vivía con lo justo, ¿no?
no es buena la relación con tu padre. Al contrario de la que tuviste con tu madre. Sí, porque había que compensar. Yo creo que mi padre no me perdona desde el momento del parto, ya no me perdona porque piensa que crea un subnormal y lo va a tener que aguantar toda la vida, ¿no? Y entonces ya desde ese mismo instante no me perdona. Mi relación con mi padre es malísima, la infancia es terrorífica, bueno, terrorífica, lo que entenderíamos ahora, pues lo que sería un niño maltratado o una cosa así, hay una violencia física permanente. Y además, bueno, pues yo vivo pues la mayoría de la infancia interno, ¿no? Pero interno a 200 metros de mi casa, no a kilómetros, ¿no? Yo estudié en un colegio de curas, la primera parte hasta los 12 años, y la mayoría de ese tiempo, entré al colegio con 3 años, la mayoría de ese tiempo la pasé interno. Y era fantástico, ¿eh? Era fantástico. Pero, ¿qué pasó para acabar ahí? Pues Y nada, que tu hermano Kiko quedase en casa. No, y mis otros hermanos, ¿no? Pero pues yo debía ser el peor de todos, seguramente lo fuera, ¿no? Con diferencia. Pero yo creo que siempre hubo un trato discriminatorio, ¿no? Es decir, que me trataron con especial dureza a mí, ¿no? Pero bueno, me da igual, eso al final uno lo agradece porque eso es lo que conforma la personalidad, ¿no? Y entonces, pues como yo estoy muy contento con la personalidad que tengo y además me valió para salir pronto al mundo y bueno, pues saber vivir solo, sin depender de la familia y bueno, y me hizo un tipo más fuerte o más duro, ¿no? Y te hizo tener un concepto de la familia diferente al que puede tener la mayoría de la gente. No, porque yo entiendo que eso es como una lotería, ¿no? Es lo que te toca, ¿no? Si a ti te toca un padre maravilloso, pues tendrás una relación muy estrecha con él, y si no te toca, pues lo más prudente es distanciarte cuanto antes y lo más posible, ¿no? Y ese fue mi caso, ¿no? Pero luego todo se compensa, ¿no? Porque como tú antes apuntabas, pues luego he tenido una relación con mi madre, pues yo un profundo amor y un profundo respeto por ella, ¿no? Entonces, una cosa va por otra. Que no tengo ningún trauma de la infancia, no, mi papá me pegaba, ¿no? Me da igual, ¿no? O sea, me da lo mismo, en el fondo se lo agradezco. Pero sí que siempre has hablado de que los lazos de sangre para ti no significan nada. Nada. Si no van acompañados por un lazo de afecto, ¿no? Claro, Y es que tu relación con tus hermanos no existe a día de hoy. Claro, es que la sangre lo único que científicamente demostrado, la sangre lo único que transmite son enfermedades, ¿no? Es decir, no, yo esos prejuicios gitanos de no, es que es tu sangre, no, pues mi sangre, a mí mi sangre me da igual. Es decir, la amistad no se tiene con nadie, el cariño que tienes por alguien no lo tienes por tener una proximidad familiar, lo tienes porque tienes una afinidad espiritual, porque hay un tipo de amistad que es la amistad por la virtud, que es la que señala Aristóteles, que para mí es la más importante, y eso es lo que te une a la gente realmente, a mí que me va a unir. Porque uno sea mi primo, me voy a sentir unido a él, o porque sea mi hermano, porque sea mi padre, porque no, de ninguna manera. ¿Es cierto que jugaste en las categorías inferiores del Real Madrid? Pues sí, tan cierto como que estamos hablando ahora tú y yo, ¿no? Es decir, el fútbol era mi pasión, pues yo nací al lado del Santiago Bernabéu y yo me escapaba tanto, saltaba la tapia del colegio o me escapaba de mi casa cuando jugaba en Madrid para poder ir al Bernabéu, que es que no es que tuviera dinero para entrar al partido, pero la última media hora de los partidos se abrían las puertas para que saliera la gente, pero entonces era lo que aprovechaba yo para entrar, ¿no? De tal forma que aprendí por el sonido del estadio, sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Sabía cuándo había un córner a favor del Madrid, una falta al borde del área, bueno, todo, pero por el sonido de la gente, ¿no? Era fantástico. ¿De qué jugaba Coto? De central. Leñero. Si no es por las drogas,
Si no por las drogas, hubiera llegado a jugar en segunda división, la verdad. Pero no, yo creo que me faltaba. ¿Te crees con ese potencial de sí, llegar a ser profesional? Sí, lo tenía de sobra. Lo tenía de sobra, pero de sobra, sí. Además tenía una cosa, es que siempre jugué con gente mucho más mayor que yo. Cuando estaba interno en el colegio de curas, jugaba con el equipo de los curas y yo tenía 11, 12 años y los hijos de puta tenían 30, ¿me entiendes? Es decir, que físicamente era alto, no era fuerte, pero era un tipo alto, de lado. Y bueno, pues tenías... Era lo único, era mi refugio fue siempre el fútbol, ¿no? Es decir, estaba todo el día soñando con el fútbol, con un balón en el pie, cuando salía un recreo era jugar al fútbol, cuando me escapaba era para jugar al fútbol, cuando me escapaba era para ir al Bernabéu, cuando era obsesivo, sí. Pero, como tú decías, se cruzaron las drogas. Se cruzaron las drogas en el camino, que no es algo que uno elija, ¿no? Porque es más bien de forma inconsciente, ¿no? Es decir, no sabes analizar realmente por qué caes en eso, ¿no? En mi caso fue con una chica inglesa que era hija del embajador en España y que estaba enganchada a la heroína y yo me dejé llevar y con 15 años pues tuve la primera experiencia, ¿no? Y ahí pues me enganché, sí. Bueno, me enganché porque quise, ¿no? Es decir, que descubrí bueno, pues que había otro mundo y como yo siempre me había sentido un poco fuera de cacho, pues en ese momento me sentí unido a algo, ¿no? A una sociedad de drogadictos mundial, anónima, pero te sientes que formas parte de algo. Y yo creo que esas carencias de sentir que era un bicho raro, que no me enganchaba con nada, que no me identificaba con nada, pues ese momento fue una especie de sanación y bueno, me dulcificó la vida hasta que 3 años después, estando viviendo fuera, pues yo fui a estudiar pronto, fui a salir fuera, fui a ver a mi madre y mi madre me vio tan delgado que me llevó a ver un montón de médicos, ninguno supo nada de qué es lo que podía estar pasando. Perdón. Y de vuelta, estaba viviendo en Tenerife, decidí que lo iba a dejar porque mi madre no se merecía que yo la disgustara con eso. Entonces fue más fuerte el amor hacia mi madre que la adicción a la heroína. Y en ese momento lo dejé. Te fuiste a los 15 años a Coruña a estudiar náutica. Sí, fui a estudiar náutica, pero yo salí a estudiar náutica primero porque el mar siempre me había llamado la atención, ¿no? Me gustaba, me sentía atraído por el mar, ¿no? Y luego porque era la única carrera que no se podía estudiar en Madrid, con lo cual si elegía una carrera que no se estudiara en Madrid, mi padre no tenía más cojones que enviarme a estudiar fuera, ¿no? Es decir, y bueno, entonces ya la situación económica de mi familia no tenía nada que ver con la que cuando yo nací, y realmente pues pasé unos años muy buenos de estudiante, ¿no? Es decir, porque contaba con un dinero que no contaba nadie, ¿no? Entonces ningún compañero mío de la carrera tenía el dinero que tenía yo, ¿no? Y vivía francamente bien, sí. Y de ahí te vas a Tenerife ya. Sí, no, estuve un año en La Coruña nada más. Estuve un año en La Coruña, la lié gorda, pero de ahí fui a Tenerife y en Tenerife pues fue cuando dejé las drogas y además allí ya en Tenerife me di cuenta primero que la carrera no era algo para mí porque mis experiencias cuando me embarqué fueron negativas porque era un mundo muy aburrido, el no poder hablar con nadie, ni de puta siquiera, ni de fútbol, porque de la marinería no tenía ni puta idea de nada. Y entonces me dediqué al contrabando en Tenerife, porque los aranceles eran bajísimos y había una gran diferencia. Entonces con 18 años pues empecé a junté de repente
un capital que era, vamos, con el que nunca ni siquiera había soñado, ¿no? Es decir, que no era, que era impropio de alguien de mi edad, ¿no? O sea que ya me independicé totalmente con 18 años. Sí. ¿Y cuando acabaste con esa vida de contrabando? Pues cuando subieron los aranceles, se tomó la medida política de subir los aranceles en las Islas Canarias y entonces ya no había esa diferencia que había con la península, ¿no? Entonces ya no merecía la pena, era imposible, es decir, porque bueno, sí, había algunas diferencias, pero no aquellas diferencias tan grandes que había en un coche, una moto, una cadena de música, incluso, bueno, pues yo me acuerdo de los primeros vídeos beta que salieron de Sony que se cargaban así por arriba. Esos tenía yo tenía listas de 100, 200, de 100 a 200 clientes que solicitaban aparatos de este tipo, ¿no? Es decir, que era un negocio tremendo, ¿no? Tú tuviste o fuiste pionero en los restaurantes temáticos, pero ¿en qué época de tu vida fue? No, eso ya fue posterior. Eso fue posterior. Primero sí tuve experiencias en la restauración, porque después de lo de Tenerife monté una discoteca y un restaurante en Madrid, en la Sierra de Madrid, y luego después en el 90 monté un restaurante en Sevilla de muy alto nivel y en el 98, en el 97 monto en Madrid el Fútbol Club, que era un restaurante temático de fútbol que estaba en las proximidades del Bernabéu. Yo me voy a Madrid porque mi madre está ya muy enferma y entonces como nunca no había vivido con ella, pues decidí irme a Madrid a vivir, ¿no? Para estar cerca de mi madre y pasar, que fueran sus últimos años o su último año, pasarlo con ella, ¿no? Y bueno, pues estando allí surgió, de casualidad, surgió la oportunidad de montar de montar algo y se me ocurrió montar eso, ¿no? Fui el primer restaurante temático de fútbol, ya más de 4.000 en el mundo. Salí en la televisión japonesa, en la televisión alemana, salí en todos lados. Es decir, además lo monté de forma espectacular, ¿no? Era algo con videowall, con grandes pantallas que entonces no había. Fue una experiencia buena que me llevó a que la psicóloga me contratara y me llevara a diseñar restaurantes en superficies deportivas o en construcciones deportivas por todo el mundo, ¿no? Es decir, que obviamente siempre he sido un tipo tocado por la suerte, ¿no? de que se me encendiera la lucecita en un momento determinado, ¿no? Es decir, que sí. ¿Es ahí donde empieza tu periplo por el mundo? ¿Has vivido en muchos países? No, ya había empezado mucho antes. Yo empiezo, a principios de los 80 me voy a Brasil. Yo tenía una constructora en España. Tenía una constructora en España, estaba recién casado por segunda vez y me habían regalado un viaje a la vuelta al mundo, de viaje de novios, mi suegro. Porque yo veía a mi mujer y decía, yo me voy a dar la vuelta al mundo que me duraba un año. Yo con esta mujer yo no aguanto. Entonces llamé a mi socio y le dije, Alfonsito, tú mañana me llamas y me dices que tenemos que salir de viaje donde se te ocurra. Digo, pero yo esto lo tengo que retrasar, esto yo no quiero ir. Efectivamente me llamó y se le ocurrió decir que teníamos que ir a Brasil. Se presentó en mi casa y antes de que teníamos que ir a Brasil y nada. Nos fuimos 15 días a Brasil, los dos, y ya cuando estábamos de vuelta en el aeropuerto de Río para volver a Madrid, yo ya había facturado la maleta, dije yo de aquí no me voy, yo porque cojones yo allí no me vuelvo. Y entonces pues nada, volvió la maleta sola a Madrid, yo me volví a Madrid y estuve allí 7 años. Estuve 7 años viviendo allí. ¿Y cómo fue tu experiencia en Brasil? Fantástica, porque la mayoría de ese tiempo la pasé en Bucios, que era entonces un pueblito
turístico, era como la Ibiza de hace 40 años, ¿no? Unas playas maravillosas, había 2 calles y era sensacional, ¿no? Era fantástico. Aquello fue una maravilla. Y además una vida, pues eso, de contar olas, porque la diferencia que había del coste de vida entonces en Brasil con lo que había en España era, vamos, 20-1, ¿no? Entonces, nada, yo creo que le vendía a mis socios la parte del negocio, pues yo vivía allí como si fuera rico, ¿no? Es decir, que sin serlo. Pero fue realmente maravilloso, fue muy positivo. Además era un sitio, pues eso, iba de vez en cuando a Brigitte Bardot y poco más, ¿no? Y gente de argentinos que vivían allá afincados y bueno, es súper agradable, ¿no? Y además, pues eso, el contacto directo con la naturaleza y con la belleza, ¿no? Entonces, no había comparación, ¿no? De todos los sitios en los que has vivido, ¿con cuál te quedas? Es difícil, ¿no? Porque, claro, unos sitios a lo mejor no es el mejor, no es el más bonito, pero es el que mejor te lo has pasado, es el que guarda el mejor recuerdo de la gente o guarda, ¿sabes? Entonces es muy difícil porque cada sitio tiene su punto, ¿no? Y ha tenido sus momentos maravillosos y desde luego donde no viviría sería en Madrid, eso ya te lo digo, ¿no? Pero yo creo que Brasil, pero es que claro, yo digo el Bucios, ¿no? Si te digo, por ejemplo, Bucios. Pero claro, yo te estoy hablando del Bucios de hace 50 años, ¿no? Es decir, o de hace 40 y tantos años, ¿no? Es que no tiene nada que ver con lo que es ahora. O yo te digo Tailandia, y claro, Tailandia de hace 30 años, no de ahora. Hoy en día Tailandia, pues no tampoco me iría ya a vivir, o no sé. Lo que pasa es, bueno, si tuviera que elegir ahora mismo, hoy en día, o tuviera el dinero suficiente para vivir bien, pues seguramente viviría en California, en Santa Bárbara, ¿no? Que es un sitio que no cambia mucho y que conserva pues su cultura y su esencia. Bueno, pero tu experiencia en Tailandia fue cuando entraste en contacto con el mundo de la meditación. Allí. Bueno, yo ya meditaba. Yo fui a un monasterio budista a perfeccionar la meditación vipassana, ¿no? Hacer un curso de inmersión total allí. Y hecho el curso y tal, pues me pidieron que me quedara, y a mí me extrañó mucho, pero bueno, pues, como no tenía nada que hacer, me quedé. Y una noche, pues según estaba ahí meditando, pues salí en proyección astral o tuve la primera experiencia fuera del cuerpo. Que yo pensé que me habían drogado, que me digo, esta gente me ha drogado, estos hijos de puta, tal, ¿no? Pero claro, vi que no, que yo salía cuando yo quería, volvía, tal, y yo dirigía esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, yo había tenido experiencias fuera del cuerpo, pero inducidas con drogas, ¿no? Y con ayahuasca. Y claro, yo estuve me quedé absolutamente impresionado, porque además es una experiencia absolutamente maravillosa. Las salidas que hacía eran absolutamente limpias, era fantástico. Entonces fui por la mañana y le pregunté al gordo que estaba allí, le dije le dije la experiencia que había tenido y me dijo que eso es lo que pensaba él que podía tener, que por eso me había dicho que me quedara allí con ellos. Y este hombre, pues, me dijo, ve por el mundo y de manera altruista, pues, transmite tu experiencia, transmite tu enseñanza, que no te faltará de nada, ¿no? Y así lo hice. A partir de ahí estuve 17 años dando vueltas por ahí sin que me faltara absolutamente de nada, ¿no? Y sin trabajar. O sea, es decir, sin generar ingresos, pero realmente no me faltaba de nada. Es más, cualquier cosa que deseaba, pues la acababa teniendo, ¿no? Entonces fue una experiencia absolutamente maravillosa. Bueno, y sigue siendo, es decir, porque ese tipo de experiencias las puedo seguir teniendo con absoluta facilidad, ¿no? Si uno genera dimetiltriptamina en su cerebro y entonces se produce esa experiencia, ¿no? Ese nirvana o
Cada uno lo puede llamar como le salga a los cojones. Cada cultura, samadhi, o cada cultura le otorga un nombre, ¿no? Para mí, experiencia fuera del cuerpo, y si alguno pues, lo quiere llamar viaje astral, pues, como se ha llamado también en la cultura occidental, pues viaje astral, pero es una experiencia fuera del cuerpo que en realidad no es fuera del cuerpo, porque se produce dentro de tu cuerpo, ¿no? Pero además yo creo que es un regalo absolutamente divino, que es, bueno, yo pienso, pues llega un momento de engreimiento, a lo mejor en que uno puede pensar que es un elegido, o que es, no. Eso está al alcance de todo el mundo, es decir, estamos diseñados para eso. Pero claro, hay que creérselo. Hay que creérselo y hay que desearlo, ¿no? Es decir, cuando tienes esa información dentro de tu cuerpo, cuando tienes esa intuición, ¿no? Pues es seguir tu intuición y eso se produce de forma espontánea, ¿no? Y es la mejor experiencia que puede tener uno en la vida, ¿no? Porque es una maravilla. Más tarde volveremos a eso en tu experiencia en la cárcel, pero ayer nos pedían que contases la anécdota del extraterrestre en el aeropuerto, nos decía. Es graciosa porque bueno, yo eso lo tengo un poco novelado, no se trata de un extraterrestre, por supuesto que no, se trata de un ser humano. Pero yo le empezamos a llamar, un amigo y yo le empezamos a llamar el extraterrestre y se quedó con el extraterrestre, ¿no? Yo estaba viviendo en República Dominicana, estaba en Las Terrenas, entonces yo de vez en cuando venía a España, hacía un programa de televisión, me llevaba 50 o 60 mil pavos y me volvía a República Dominicana y allí pues hasta que me faltaban, que me los estaba casi consumiendo, pues volvía y hacía otro programa y así, ¿no? Entonces en uno de estos viajes, pues yo bajo en el aeropuerto de las Américas, bajo y me sale un tipo vestido como, vamos, perfectamente vestido, con un Panamá, tal, no sé qué, y me da la mano y me dice, soy Ángel Luis Fernández, el doctor Ángel Luis Fernández, no sé qué tal. Y yo, pues nada, oye, pues encantado, ¿no? Pues me dijo, mira, conto y tal. Y claro, yo pensé, este hijo puta, ¿cómo sabe que yo venía aquí, ¿no? Que vuelo venía, o que venía aquí, o que... Y el tío pues me dice que es, pues bueno, pues... Nada, no, me da una tarjeta suya y me dice que cuando vaya por Santo Domingo que le llame, cuando vaya a ir por Santo Domingo que le llame. Yo a Santo Domingo no iba nunca porque no tenía nada que hacer, ¿no? En Santo Domingo es una ciudad absolutamente desagradable, ¿no? Pero yo me fui a Las Terrenas y yo no dejé de pensar en este tipo y se lo dije a un amigo mío lo que me había pasado, ¿no? Y digo, mira, tal, y dijo, coño, es ese tío, no sé qué, que trabaja en la televisión y digo, wow. Y ya lo vi al tío, y el tío hablaba de cosas muy extrañas, ¿no? De extraterrestres, de naves, Y entonces, bueno, pues con la curiosidad, mi amigo me dijo un día, te vienes a ver un partido de béisbol que jugaban en Santo Domingo, el campeonato ese que organizan ellos, cuando acaba el campeonato en Estados Unidos, la MLB, pues muchos jugadores van allí y siguen la temporada, ¿no? Y dije, bueno, pues venga, vamos al béisbol, ¿no? Dije, coño, digo, y si llamamos al extraterrestre, entonces llamamos al extraterrestre y quedamos con él para comer y quedamos con él para comer y el tío, pues de todo lo que hablábamos, pues sabía la de Dios, ¿no? Era una enciclopedia, el hijo de puta, pero de todo, ¿no? Y yo, cuando acabamos la comida, claro, los dos alucinados, diciendo, pues este tío, ¿quién es? ¿No? Este tío es acojonante. Bueno, era catedrático, había sido catedrático en Harvard, no sé, bueno, pero yo pensé, digo, este cabrón tendrá la habilidad esa que tiene muchas personas de derivar una conversación y llevarla por donde él quiere, ¿no? Y tú no te das cuenta, al final estás hablando de lo que el otro quiere, ¿no? Y dije, ¿no se has metido aquí tal?
Y digo, yo creo que nos ha vacilado. Entonces yo, de vuelta ya en las terrenas, digo, le voy a invitar yo a comer a él, ¿no? Y le llamé y digo, oye, me gustaría devolverte la invitación, de tal, porque es muy agradable. Sí, sí, claro, estaba espectacular. Bueno. Yo busqué en internet y busqué preguntas, pues temas, vamos, que no están al alcance a la altura del alcance de nadie, ¿no? Vamos, yo no tenía ni puta idea de física cuántica, de exactas, no sé qué, tal. Bueno. El caso es que le llamo y le digo, oye, tal, me digo, me gustaría invitarte a comer y tal. Y dice, sí, sí, sí. Yo ya había quedado con otros 2 amigos para llevarlos también, porque digo, vais a ver qué elemento, ¿no? Y dice, reservo una mesa para 4, ¿no? Digo, ¿cómo que para 4, no? O sea, se había anticipado, sabía que íbamos 4 a comer, ¿no? O sea, que íbamos 3 y él 4. Dice, reservo una mesa para 4, ¿no? Ahí ya me dejó jodido, ¿no? Y luego ya durante la comida pues yo iba sacando los temas que tenía en el teléfono apuntados y yo iba mirando y le iba preguntando y el tío lo iba clavando absolutamente todo, ¿no? Y entonces a la tercera pregunta, así ya me miró de frente y me dijo, ¿ya ha acabado el examen o qué? Yo me quedé allí descolocado, colorado, hecho polvo, me sentí el tipo más ridículo del mundo, le pedí perdón y dijo, nada, se rió y me dijo, nada, hombre, es normal, ¿no? Y tal. Y a partir de ahí pues empecé una amistad con él que duró mucho tiempo hasta que, bueno, pues las cosas en la vida al final pues se van degenerando, uno va cambiando la visión de las cosas y al final pues comprendí, él fue derivando a otro lado, yo creo que bueno, pues perjudicado por algunas cosas de su vida personal y entró pues en un circuito que a mí no me gustó absolutamente nada y del que salí corriendo, ¿no? Que fue, bueno, pues el comerciar o el hacer rentable económicamente el camino de la espiritualidad, que yo ni lo entendí ni lo perdono, ¿no? Es decir, yo no creo que la espiritualidad admita ninguna compensación económica. Y además, bueno, pues con ciertos tintes de satanismo porque están impregnados de esa cultura New Wave que es de un origen satánico indiscutible, ¿no? Entonces yo ahí no, por supuesto que no me encontraba a gusto y acabé abandonando todo esto, aquel mundo, ¿no? Pero sí, fue una cosa muy curiosa y es un tipo que le tengo, lógicamente, a pesar de todo cariño, porque no somos ninguno, somos perfectos, ni mucho menos, pero bueno, esa conexión que tenía con él, pues la acabé perdiendo. Pero era un tipo que tenía unas facultades alucinantes, es decir, se comunicaba telepáticamente contigo, ¿no? Era una cosa, yo prefiero no contarlo, ¿no? Porque la gente se debe pensar, este hijo puta nos está vacilando, se está inventando algo, ¿no? No me invento nada. Es decir, no son facultades que haya tenido yo, sino que tenía él, ¿no? Y el otro día en un podcast aquí en Galicia, en El Nicho... Bueno, decía que era extraterrestre, por eso empezó a llamar extraterrestre, pero me dijo un día que era extraterrestre, que era mezcla, me dijo, o sea, era un mistura, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Es otro vacile suyo, ¿no? Pero sí era cierto que aguantaba debajo del agua, tenía una capacidad pulmonar impresionante, ¿no? Que se metió en la piscina, se sentó en el fondo y yo creía ya que se había muerto, porque digo, este hijo de puta tiene que estar muerto, no puede, es imposible, ¿no? Y de repente le salían unas burbujitas por la nariz y estaba el tío en el puto suelo de la piscina sentado y decía yo, bueno, no puede ser posible. Y decía que tenía como una especie de branquias que respiraba por él, era un vacile, ¿no? Es decir, el tío tiene una capacidad enorme, lo cual tenía mucha gracia. Y luego, pues él figuraba que tenía había una superestructura en el cielo de Puerto Rico y que a no sé cuántos 1000 metros de altura
y que él pues visitaba la estructura y que yo podía ir con él y que entonces, bueno, pues íbamos allí y nos metían en un baño de gel y físicamente nos dejaban nuevos, ¿no? Y entonces pues me decía, ¿quieres que te lleve? Y yo, pues claro, hombre, ¿cómo quieres que me...? Y me preguntaba, ¿qué tal? Digo, oye, fantástico, encuentro nuevo, ¿no? Era muy gracioso, una situación muy graciosa y que, bueno, pues yo todas esas cosas las echo de menos porque yo tengo un gran sentido del humor o quiero tener un gran sentido del humor y a mí esa forma de vida, esas cosas pues me hacían muchísima gracia, ¿no? Y el otro día acudías al Nicho, un podcast aquí en Galicia, sí, que presenta un actor gallego, y hablabas de una experiencia también con el demonio. Sí, pero bueno, eso fue consecuencia de una pasada de drogas que estaba yo hasta las cejas, ¿no? Me había puesto hasta las trancas, llevaba varios días drogándome sin parar y fue una alucinación, pero lo que sí me llama poderosísimamente la atención es la energía que tenemos y que desconocemos por completo, ¿no? Es decir, no tenemos ni puta idea de lo que somos capaces de originar, de lo que esa energía produce. Es decir, yo destrocé, el jardín de mi casa salió en llamas, toda la instalación eléctrica, reventé un estanque, todos los focos del estanque, se cortó la depuración del estanque, murieron 400 carpas que tenía en ese estanque, es decir, destrocé la depuradora de la piscina, las luces de la piscina, lo destrocé todo, toda la instalación exterior de la casa la destrocé, incluso parte de la interior. Pero el coche se me quedó sin batería, pero eso fue producto de una alucinación, de un estado alterado de conciencia, pero producto de la drogadicción, ¿no? Es decir, pero claro, yo me di cuenta de qué poder es el que tenemos, ¿no? De que no somos, pero vamos, no nos imaginamos ni de lejos, ¿no? No lo podemos ni imaginar. Es decir, mira, yo no veo por la noche. No, veo muy mal, ¿no? Por la noche veo fatal, además consecuencia también de lo mismo. Y aquel día pues me fui en un coche que era de mi mujer, que era un Audi, un Audi pequeño, de esos A3 o no sé qué, bueno, no sé si tiene 2000 y pico centímetros cúbicos o 3000, lo que tenga, no lo sé. Fui de Madrid a Laredo, que está en Santander, fui en 2 horas, ¿no? Es decir, además llegué allí y sin haber estado nunca allí, pues me coloqué en la puerta de su casa, que no sabía cuál era, ¿no? Es decir, nunca había estado. Pero bueno, ¿cómo iría que el gasolinero en Burgos, donde me paré, que además había una tormenta de agua que era impresionante, no se veía a 15 metros? ¿Cómo me vería que dijo, Coto, ya me pagarás? ¿Cómo me vería? Es decir, ¿cómo iría yo? Viviendo al límite. Sí, ahí sí que vivía al límite. Es decir, lo que no entiendo todavía es cómo no me maté en la carretera, ¿no? Es decir, es alucinante. Tú fuiste muy amigo de Antonio Escotado, que escribió un libro sobre las drogas, sí, y que las consumía. Sí. ¿Cuál es tu pensamiento a día de hoy de las drogas? Bueno, las drogas son elementos neutros, es decir, yo jamás he abierto una papera de cocaína o de heroína o de lo que sea, o me han dado un ácido y me ha sacado una pistola y me ha dicho consúmeme. Es decir, esto de entrada, ¿no? Es decir, yo creo que el ser humano, una de los mandatos con los que nace, que es un imperativo, es el de ser libre, ¿no? Yo creo que cada uno puede ejercer esa libertad individual como le salga de los cojones. Yo lo que creo que uno debe ejercer la libertad hasta donde llega el límite de su bondad. Es decir, que si tú con eso no haces daño a nadie, o te lo haces a ti mismo solo, pues adelante con los faroles. Es decir, es una elección libre, ¿no? Otra cosa es que tú te comas el dinero de tu familia con la droga, que robes por la droga, o que delincas por la droga, o que maltrates a tus hijos porque estás drogado. No, tú eres un hijo de puta. Y además eres un drogadicto, ¿no? Es
Es decir, es ese chantaje emocional que someten muchos drogadictos a sus familiares, ¿no? Que le quitan el dinero a la madre, le quitan no sé qué, y dicen, no, es que soy drogadicto. No, no, mira, no, tú eres un hijo de puta. Y además eres drogadicto, ¿no? Es decir, que es que la gente confunde muchas veces, ¿no? Es decir, yo creo que todos somos libres para drogarnos y hacer de nuestra vida lo que nos salga de los cojones, si con esto no hacemos daño a nadie, ¿no? Es decir, y la droga, bueno, pues las drogas han existido en todas las culturas y seguirán existiendo. Es decir, que han existido siempre y la gente no es ni mejor ni peor persona por el hecho de drogarse, y de eso está la historia llena, ¿no? De personalidades que han sido drogadictas, que han sido brillantísimas y que han sido mucho mejor personas que nadie, ¿no? Con lo cual, pues allá cada uno, ¿no? Allá cada cual. Luego, por supuesto, está, bueno, pues que es un mundo que económicamente le conviene a quien le conviene. Los dueños de las drogas no son los cárteles de las drogas, que nadie se confunda. Si hay una guerra en Afganistán, es una guerra por el opio y no la hacen los cárteles de la droga, ¿no? Lo hace el gobierno estadounidense, ¿no? Es decir, que alguien sale beneficiado de todo el comercio de las drogas, por eso tienen ese precio, es decir, no hay un producto en el mundo que cueste en origen 0,25 y se venda. Yo llego a pagar el gramo de cocaína a $300 en Tokio. Es decir, pero vamos, un precio medio de la cocaína en Europa pues pueden ser 60 euros, ¿no? Es decir, y cuesta 0,25 en origen, ¿no? Es el precio de origen. Con lo cual no hay ningún producto que dé ese margen de beneficio, ¿no? Luego la cantidad de dinero que se mueve por abajo, la economía sumergida, todo esto que le interesa a todo el mundo, ¿no? Pues, claro, ese es el problema de drogarte, que en realidad a quién estás beneficiando, ¿no? O qué es lo que estás beneficiando, ¿no? Ese es el problema. Al final es un problema de conciencia que te genera saber, bueno, pues con qué será con lo que estás contribuyendo, ¿no? Tú estuviste hasta el último día prácticamente de vida de Antonio Escotado a su lado. Háblanos de un filósofo como él y de una persona con una mente brillante como era la de Escotado. Bueno, pues era un tipo absolutamente brillante, como tú has dicho, ¿no? Era un tipo que rozaba la genialidad muchas veces o que invadía la genialidad. Y sobre todo era una grandísima persona, era muy amigo de sus amigos. Y además cuando él elegía a un amigo lo respetaba, ¿no? Es decir, por encima de todo. Y bueno, pues yo siempre aprendí algo con él. Es decir, era ese tipo de amistad, pues, que cuando te ves con él, aparte de que era divertidísimo, que era un coleccionista de anécdotas, además tenía una memoria prodigiosa. Luego también era muy madridista, con lo cual disfrutábamos mucho hablando de fútbol. Pero sobre todo era una persona muy inteligente y era muy respetuoso con la libertad individual, ¿no? Políticamente, nuestro pensamiento político está absolutamente alejado porque él era un liberal convencido. Además, durante toda la mayoría de su vida fue absolutamente materialista, pero eso no hacía, es decir, eso a mí lo que me enseñó es que a los amigos no los eliges por tener afinidades de pensamientos políticos o de conductas o no sé qué, no. A los amigos los eliges porque hay una similitud espiritual, ¿no? Porque hay una conexión espiritual, una identificación espiritual. Y eso es, por encima de todo, es lo que me unía con Antonio, ¿no? Una identificación espiritual. Y bueno, pues he tenido la suerte no solo de ser amigo de Antonio, sino de otras muchas personas que han sido infinitamente más brillantes que yo y que de las que he tenido la suerte, ya te digo, el privilegio de aprender y de compartir mi vida con ellos, ¿no? Es decir, y bueno, luego lo que te queda, pues cuando se van, pues es ese recuerdo y sí, esa añoranza que es absolutamente egoísta, ¿no? De echarles de menos, ¿no? Porque claro, es una pérdida, pero es una pérdida para ti, no para ellos, ¿no? Porque ellos, desde luego, están en mejor vida.
Para los que sean del Madrid, La Forja de la Gloria, repaso a la historia del Real Madrid por Antonio Escotado, con la ayuda de Jesús Bengoechea, un libro muy recomendable, que escribió poco antes de morir. De hecho, se presentó, creo que después de su fallecimiento incluso. Fue una anécdota con él, que fue Florentino a verle a Ibiza. Y el vídeo. Sí. Y le llevó una botella de Macallan, pero super reserva de no sé qué, 8.000 euros valía la botella. Y yo una tarde me senté con él y dijo, venga, toma, bebe y tal. Y cuando nos dimos cuenta me había bebido la botella. Y digo, coño, ¿no tienes otra por ahí? Dice, te has bebido 8.000 euros, hijo puta. No, es la botella que me regaló Florentino. Digo, me cago en la puta. Digo, pues bien empleado está, ¿no? ¿Quién mejor para bebérsela? Un madridista. Sí. Bueno, nos vamos a la televisión. Tú entras en el mundo de la televisión de rebote según lo que te escuché en su día, por las fotos de Mar Flores y Condelecchio, cuando tu hermano te manda junto a Antonio Asensio a cobrarlas, ¿no? Sí, no, a cobrarlas no, me manda a negociarlas porque él era representante de Mar Flores y no tenía cojones para hacerlo. Entonces, él se había liado con una tía, y entonces, porque a la vez era cuñado de Mar Flores. Y se había liado con una tía, y entonces Mar Flores estaba de uñas con él por la hermana, porque decía, envíate este golfo, hijo de puta, que tal, y cual. Y entonces, le iban a poner, le iba a despedir Mar Flores. Y entonces, pues me dio unas fotos que yo sabía que existían porque había oído hablar en una comida con la gente de Interview, con la que yo tenía relación, de la existencia de esas fotos, y de repente pues la vi en la mano y me fui allí y le dije, ¿qué es lo que quieres por esto, no? Y me dijo, no, a ver si me puedes conseguir 4 o 5 millones, me dijo. Y yo fui para allá y metí un palo a Interview de la pila de millones, no sé si fueron 80 o una barbaridad. Iba por la calle con un abrigo, me habían dado la mitad del dinero, iba con un abrigo así, como ya metió los billetes en las 8 y se iban cayendo. Era la hostia. Y llegué allí y me dio 1 millón de pesetas el tío por la gestión, ¿no? O sea, fue absolutamente generoso, ¿no? Lo cual lo único que me dio fue pena de él, ¿no? Decía que ser imbécil, ¿no? Y desagradecido. Y luego pues empezó una caza de brujas para saber quién había llevado las fotos, quién había vendido las fotos a Interview. Y claro, se centraban en la gente próxima a Mar Flores, ¿no? Y en un momento dado pues me llamaron de Interview y me dijeron, oye tío, dice, ¿te importaría darnos una entrevista diciendo que has sido tú? Y me pagaron una millonada de la hostia por confesar, dije yo, y a mí qué más me da, ¿no? Es decir, yo voy allí, yo que he sido yo, por supuesto que he sido yo, y pongan las razones que les dé la gana, por las que lo primero que se les ocurra, y ya está, ¿no? Porque dije, aquí paz y después gloria. Y pum, pum, voy a salir a la entrevista, y claro, yo no podía sospechar ni por asomo que aquello iba a provocar que me llamaran de todas las televisiones, y todos locos porque fuera a la televisión, y no sé qué tal. Y yo, joder, pues nada, habrá que ir, ¿no? Y entonces, claro, pues te pagaban 10 millones por ir al Tómbola ese, que era un programa de la televisión valenciana, o no sé qué, pues vale, 8 millones por ir a Crónica, pues vale, no sé qué tal, te juntas con un dinero con el que no contabas y que entonces era un dineral, y bueno, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces yo me retiré de todo eso porque tampoco era, y me dediqué a escribir una novela. Fui a presentarla a Crónicas Marcianas y a los 10 minutos me dijo Sardá que tenía que trabajar para él, ¿no? Entonces cuando me dijo Sardá, tú tienes que trabajar para mí, y me dijo lo que me iba a pagar, dije, hombre, por supuesto, yo he nacido para trabajar contigo. Decía que yo ni era un trabajo, ni era nada, era sentarte en una mesa con unos subnormales y mandarlos a todos a tomar por el culo, y resulta que te
te pagaban, ¿no? Por eso, pues dije, coño, la vida resuelta. Lo que pasa es que, bueno, pues al final del trayecto pues te acabas cansando también de eso, ¿no? Entonces el único tipo que ha dejado la televisión en esas condiciones he sido yo, pero no porque la gente dijo, no, es que está loco, no, loco, no, que llega un momento que es que estás harto. Si no es que por 18.000 euros diarios yo no dejaría eso, bueno, eso lo dices tú que no los has estado cobrando, pero es que a lo mejor llega un momento que repetir todos los días o 3 veces a la semana, sentarte con 5 subnormales que son deficientes mentales, ¿me entiendes? Y que te cansan y que te hartan y que pues te acaban desgastando. Entonces, pues prefieres salir de ahí y buscarte la vida de otra forma, ¿no? Para los que vivimos aquella época, echamos de menos las discusiones con Coco Guagua, ¿no? Que sí, fue pero claro, un hombre puesto por ti. Sí, yo lo entiendo, claro, yo lo entiendo desde el punto de vista del espectador. Es decir, porque Javier era muy listo y era muy gracioso y era todo lo que tú quieras, muy ingenioso, pero allí el que tenía que hacer de muñeco era yo. Entonces, claro, cuando uno discute con un imbécil, te tienes que poner a su altura, porque si no, no hay discusión posible, ¿no? Entonces era un día, otro día, poniéndote a la altura de aquellos subnormales, y claro, al final dices, bueno, yo no sé qué es lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Es decir, vengo aquí a discutir de las bragas de la Pantoja con 3 subnormales más o con 4 subnormales, ¿no? Entonces, pues te cansas, pero como todo, es decir, pues como se cansó Zidane de jugar al fútbol. Y dije, me voy, ¿no? Y dije a la gente, ¿cómo te vas? Si te los meas a todos, pues me voy porque estoy harto ya de esto. ¿Entiendes? Y ya está. Y eso es lo que nadie entenderá jamás. Y además eso, lejos de disminuir las envidias, los rencores y no sé qué, las aumentó. Es decir, porque no entendieron ninguno y no perdonaron, o sea, consideraron que era un insulto que alguien pues despreciara eso, porque era la aspiración de todos los más cachapas que estaban allí en la televisión trabajando por 500 euros. Claro, ellos trabajaban por 500 y tú cobrabas 18.000. ¿Me entiendes? Entonces eso ya fue, vamos, eso ya sí que fue imperdonable. Y a partir de ahí pues se dedican a calumniarme, a difamarme, a insultarme, a no sé qué tal. Pues bueno, pues qué quieres que te diga, tampoco me afecta mucho, porque a mí lo que la gente pueda pensar de mí me entra por un lado y me sale por otro, ¿no? Me trae sin cuidado, ¿eh? Entonces, y más lo que pueda opinar un imbécil de esto, pues, o una maruja que ve la televisión, comprenderá que me trae sin cuidado. Yo prefiero seguir diciendo lo que pienso, decirlo, es decir, ayer dije que los de ETA eran unos hijos de puta y hoy pues me reafirmo en esa afirmación, ¿no? Es decir, son unos hijos de puta. ¿Que eso hay gente que la ofende? Pues a mí me da exactamente igual. No lo digo para ofenderlos, lo digo porque lo pienso, pues como eso todo. Una pregunta antes que nos hacían sobre la farlopa en la televisión. Pues la farlopa en la televisión. La gente, sí, se mueve por ahí en la gente que sale en televisión. Pero yo al que hace esa pregunta le preguntaría, ¿y la farlopa en tu barrio? Es decir, ¿y la farlopa en tu trabajo? ¿Y la farlopa en las discotecas? ¿Y la farlopa en los bares? ¿Y la farlopa en todos lados? Porque, coño, más o menos el mismo porcentaje de farloperos que hay en la televisión hay en el mundo bueno, en el mundo de la noche hay más, pero yo qué sé, en el mundo de los mecánicos, ¿me entiendes? O en el mundo de los gasolineros. Es que es lo que hay. ¿Y en la política? Y en la política, si yo tenía un restaurante en Sevilla que era absolutamente maravilloso y a la que iban fundamentalmente políticos, porque era cuando se estaba montando la Expo, y tenía un metre que cada 2 horas pasaba la tarjeta por unas encimeras que había en los cuartos de baño y sacaba medio gramo de pasar la tarjeta, de rascar con la tarjeta. Es decir, o sea, fíjate lo que había ayer, eran constructores y políticos. Era lo único que iba. Entonces, pues, en todos los ámbitos de la vida, en un bufete de abogados, ¿qué pasa? ¿Que no se drogan? Hombre, por favor. Hace unos años hicieron un estudio en el Parlamento británico y habían encontrado cocaína en los
lavabos y en los baños. Por supuesto, y si lo haces en el Parlamento español, pues lo mismo. Y si lo haces en el Parlamento francés, pues exactamente igual. Sorpresas, ¿no? La gente. Sorpresa sería que no saliera la sorpresa. Eso sería la sorpresa. Pero bueno, además, de izquierda, de derechas y del centro, es decir, que es que ahí sí que no hay diferencias. Y tú siempre has dicho que has tenido dos referentes en la televisión, uno Javier Sardá, sí, y otro Antonio Quintero, de estilos muy diferentes. Jesús Quintero, sí. Lo que pasa es que la diferencia es que Sardá era un referente porque a mí realmente me deslumbró por su inteligencia, su sentido del ritmo, su rapidez, ¿no? Era un tipo muy rápido. Y Quintero fue otra cosa, ¿no? Quintero fue un amigo, ¿no? Quintero fue mi mejor amigo. Es decir, yo para Quintero era una especie de hijo tonto que tenía él y él para mí fue ese padre que nunca tuve, que bueno, pues al que quería con toda mi alma y que siempre estuve conectado con él, viviendo fuera, viviendo en España, dejándome. De hecho, yo estoy en España por venir a ver a Quintero, ¿no? Es decir, que con eso te digo todo, pero Quintero para mí era todo, porque era un ser humano de una dimensión extraordinaria, ¿no? Con una sensibilidad fantástica y luego, bueno, pues alguien tremendamente divertido, ¿no? Era un ser que te podía estar contando anécdotas durante 7 horas sin parar, ¿eh? Te lo digo. Y no paraba de reírte durante 7 horas, lo mismo que cuando se ponía serio o cuando se tomaba su trabajo en serio, también era tremendo, ¿no? Me enseñó que había otro tipo de televisión, que no era esa televisión chabacana y fácil, ¿no? Sino una televisión artística, elaborada, muy cuidada, y luego él era un fenómeno de la comunicación, ¿no? Era esa forma de comunicar, ese control del tiempo, ¿no? De los silencios que empleaba, era un ser maravilloso. Y luego, por encima de todo, era un hombre con un corazón tremendo, no sé, no le cabía en el pecho, era una maravilla. Era una maravilla. Yo me emociono hablando de él, ¿eh? Porque era absolutamente fantástico. Era fantástico. Y como entrevistador has visto, porque tenía un estilo muy especial, el que no lo conozca por edad, porque no lo veo trabajar, les recomiendo que lo busque en YouTube. Hay vídeos de entrevistas de Antonio Quintero a Coto, y que incluso cuando os llevaba a ti y a tu hermano, estabais ahí discutiendo, sabía llevar a otra dimensión la entrevista. No, claro, no, y además, hombre, se reía mucho porque él tenía un concepto muy bajo de mi hermano, ¿no? Lógicamente. Y era bajísimo, me decía que era un retraso mental. Fue el que mejor lo ha calado nunca. Y claro, pero como a mí eso era un sufrimiento, yo eso lo hacía por él. Si a mí Quintero me hubiera pedido que me hubiera tirado de un quinto peso, yo me hubiera tirado, ¿eh? Y aquel día que no llego, pues yo dije, mira Jesús, yo me voy a mamar, digo, porque yo esto no lo aguanto, digo, yo esto a pelo yo no lo puedo aguantar, a este imbécil, dijo, lo que te dé la gana, y me mamé y salí allí mamá y nos reímos mucho, ¿no? Nos reímos mucho, muchísimo. Sí. ¿Y has renegado ya para siempre de la prensa rosa? No, yo nunca he estado relacionado con la prensa rosa, es decir, tuve relación con ese programa de Crónicas Marcianas, que era un divertimento, y entonces que empleaba lo rosa para crear esas situaciones que creaba Javier, ¿no? Pero yo ni he pertenecido a ese mundo nunca, ni tenía ninguna información de ese mundo nunca, es decir, yo no soy un periodista, ni tenía ni puta idea ni de quiénes eran los personajes. Lo que pasa es que, claro, si a ti te llegan y te dicen un chico colombiano se ha liado con Marujita Díaz y se sacan 60 años, pues dices, coño, pues seguramente sea un chulo cubano, ¿no? O sea, y efectivamente tenías que acertar por fuerza, ¿no? Porque era todo muy básico, todo muy grotesco. Pero yo información
información de famosos o de la vida de los famosos. No he tenido, en mi vida he tenido ninguna, y lo único que he hecho, bueno, pues ha sido analizar situaciones que me daban hechas o comentar situaciones, ¿no? Es decir, yo no, afortunadamente para mi salud mental, no he tenido nunca ninguna preocupación por ese tipo de personas, ¿no? Porque es que además me parecen lo peor, ¿no? Tu última actuación en Sálvame acabó con Jorge Javier saliendo del plató. Claro, porque es lo que a ellos se les va de la mano, porque ellos no controlan. O sea, dicen, bueno, pues vamos a llevar a este que nos da audiencia. Vale, este te va a dar audiencia, pero también te va a dar un repaso. Es decir, hay terrenos en los que no conviene que me metas, porque si me meto yo voy a decir la verdad, voy a decir lo que pienso. Entonces, si tú me preguntas si yo soy homófobo, pues te voy a decir la verdad. Y entonces, pues te voy a sacar el movimiento gay, lo que pienso del movimiento gay, de su financiación, de lo que es la cultura woke y todo eso. Y si todo eso a ti te ofende, pues no seas tan torpe ni tan gilipollas de sacarlo. Es decir, entonces este se ofendió, o se hizo más la ofendida que otra cosa, se vio desarmado y entonces dijo, bueno, pues voy a descalificar a este fascista, ¿no? Y dijo, no, fascista, no sé qué tal. Y dije, bueno, yo prefiero ser fascista que maricón. El día que los niños nazcan por el culo, pues lo encontraré algo muy natural y ya está, y reconoceré mi equivocación, pero mientras tanto no. Es decir, y a ti te están financiando la Fundación Rockefeller, la Comunidad Europea, la Unión Europea y la Administración Española. Y de eso vivís, ¿no? Y con eso, pues coméis el coco a la gente, os exhibís y formáis el Día del Orgullo, ¿no? Porque en definitiva, lo que estáis fomentando es algo que va contra la natura. Y todo eso, por supuesto, en la televisión es un discurso imperdonable, ¿no? ¿Y tú, como una persona homosexual que vive su vida, qué opinión tienes? No, yo no tengo nada. Vamos a ver. Yo respeto la libertad individual de cada uno. Es decir, a mí que un homosexual viva su vida me parece cojonudo. No, me parece cojonudo. Yo no lo sería nunca, pero porque mi naturaleza no es esa. Es decir, porque yo vivo de acorde, entre otras cosas, a los valores naturales, ¿no? Que son la virtud de Dios. Es decir, esos son los valores naturales. Y entonces, bueno, pues si uno, la libertad individual de cada uno, yo la respeto. Es decir, son homosexuales, pues que se acuesten entre ellos y tal. Pero que yo no tenga un hijo y tenga que ir al colegio y le vengan que la homosexualidad es algo divino, que es muy bueno o que no sé qué. O no me la quieran imponer como cultura. Eso es lo que a mí me repugna. Es decir, ¿por qué me va a imponer usted su pensamiento si yo no quiero imponerle el mío? Es decir, si yo dijera, no, yo no admito a los homosexuales, ¿no? O lanzar un discurso contra los homosexuales, ellos se ofenderían. Pues oiga, exactamente igual. Es decir, a mí no me imponga usted una forma de pensar. Es decir, yo creo que el hombre tiene que tener, o de hecho tiene, un sentido crítico que es lo que debe desarrollar. O sea, la educación, fundamentalmente, debe estar dirigida a fomentar la libertad. Y dentro de la libertad está el pensamiento crítico, porque sin pensamiento crítico no hay libertad. Y eso es precisamente lo que anulan en el sistema educativo. Es decir, están creando pues monstruos, ¿no? Gente que son, bueno, pues mononeuronales, ¿no? Es decir, que les imponen una cultura, una forma de pensar y una forma de aceptar algo que va contra la naturaleza humana. No. Dele usted la libertad a todos los niños de España, a todos los niños del mundo, de pensar como a ellos les salgan los cojones. Y ellos decidirán lo que está bien, lo que está mal, lo que les gusta y lo que no les gusta. No se lo imponga usted. No es tan difícil de entender. Correcto. Tus estancias en la cárcel. La primera fue otra de las cosas que te separó de tu hermano. Sí, porque yo la primera vez que voy a la cárcel es porque en Sevilla, pues donde yo tenía el negocio, y él tenía una participación también del negocio, había un grupo de amigos pues que éramos consumidores. Y entonces, pues, consumidores, pero bien, ¿no? Y entonces pues dijimos, coño, esto es carísimo, ¿no? Es decir,
Uno no se puede permitir, entonces estaba el gramo a 14.000 pelas o a 13.000, pues era una barbaridad, ¿no? Todos los días meterte 3 o eran 50.000 pesetas diarias, ¿no? Y entonces pues decidimos traer la merca de Bolivia. Y bueno, pues hicimos un par de viajes, un par de cosas, los trajeron, no sé qué tal. Y entonces al tercer viaje montaron un dispositivo para colocarnos. Entonces yo preferí comérmelo yo al que se lo comiera este tonto, porque es tonto. Entonces yo sé de su debilidad y al final este nos va a chivar a todos y nos va a joder a todos y esto da lo mismo, es decir, me lo como yo. Entonces yo me responsabilicé de aquello y por supuesto que pagué yo y únicamente yo, porque no me ayudó nadie, el menos, ¿no? Pero bueno, todo eso pasa también, es decir, y uno lo asume, y bueno, pues te cuesta el matrimonio y te cuesta no sé qué, pero yo eso lo asumo, pues son errores que he cometido, pero que he asumido y ya está, y no me culpo en nada, ¿no? O sea, o no tengo una carga de culpabilidad, no. Y yo creo que todos debemos juzgarnos, pero con benevolencia, ¿no? O estamos en la obligación de juzgarnos, pero con benevolencia. Pero claro, que después de haber salvado a alguien de ir a la cárcel, la manera de descalificarte sea llamarte delincuente, cuando él era tan delincuente como yo, y que públicamente un hermano tuyo, al que libraste de ir a la cárcel, te acuse de delincuente, ¿no? Para descalificarte, pues ya aquello fue, para mí ya fue la ruptura definitiva, es decir, yo no quiero saber nada de un ser tan ruin ni tan deleznable, ¿no? Yo creo que es inane, ¿no? Es una persona que no tiene moral, ni tiene ética, ni tiene nada, ¿no? Y bueno, pues lo entiendo porque es un psicópata y por eso tiene esa explicación, ¿no? Es decir, alguien que además que ha estado viviendo de ti toda su puta vida, ¿no? Es que le has pagado hasta el colegio de los niños, ¿no? Entonces, pues, cuando ha estado en una posición de desahogo económico, pues se ha permitido el lujo de ir a matarte, ¿no? Es decir, pues, a mí me da igual, a mí no me vas a matar tú porque a mí tu opinión me trae sin cuidado. Y la opinión de la gente que te ve en la televisión más sin cuidado, es decir, porque solo te pueden ver subnormales. Y la opinión de un subnormal, la opinión de un tipo inteligente me trae sin cuidado, pero ya la de un subnormal ni te quiero decir, ¿no? Y esto fue todo con él, es decir, que él sabrá, en su conciencia lo lleva, y bueno, pues yo creo que al final de este recorrido que es la vida, pues si no es que haya un juicio final, sí tiene que haber necesariamente una selección de las experiencias, ¿no? Es decir, yo creo que eternamente va a estar marcado por estas actuaciones, ¿no? Allá él, ¿no? Entonces, sin cuidado. ¿Y la segunda experiencia carcelaria? No, pues porque me quieren ejemplarizar conmigo, es decir, yo me separo y entonces todo lo que tengo se lo doy a mi hija, me voy con una mano delante y otra detrás. No sé si me voy con 3.000 o con 20.000 euros, no me acuerdo, porque la realidad es que no me acuerdo, pero se lo doy todo. Y entonces, bueno, pues me reclaman el pago de una pensión que yo he dejado de pagar. Es decir, pero he dejado de pagar porque no tengo ingresos. Entonces, como no tengo ingresos, no puedo pagar la pensión, ¿no? Entonces, bueno, pues deciden ejemplarizar porque es un personaje público y en ese momento han decidido que va a pagar aquí las pensiones todo el mundo. Es decir, pero digo, hostias, a mí me parece muy bien que todo el mundo pague las pensiones, ¿no? Es decir, que tenga que pagarlas, pero si no tengo ingresos, ¿qué coño quiere usted que haga? ¿Que me prostituya para pagar las pensiones? ¿Que robe? ¿O que haga qué? ¿No? Si soy hippie, hijo de puta, ¿eh? ¿Me entiendes? Y bueno, pues entonces pues se monta un barullo, encima me condenan a 3 meses de cárcel, con lo cual el ingreso me lo fijan para primeros de julio o de junio, no me acuerdo, y entonces yo decido que yo no voy a pasar el verano en la cárcel, porque la experiencia me dice que el verano en la cárcel es lo peor. Entonces me piro y espero que pase el verano y una vez que pasa el verano me presento y cumplo con esa condena absolutamente injusta, arbitraria, y porque todo
todo lo que es ejemplarizante no es justo. Es decir, tú no puedes ejemplarizar con la justicia, eso es una barbaridad. Entonces, bueno, pues forma parte del acojonamiento general de la gente que dice, bueno, si este hijo de puta, chulo de mierda, lo han metido en la cárcel por no pagar las pensiones y resulta que el tío acredita que no está trabajando, que no hay ningún testimonio que pueda certificar que yo esa época de mi vida he estado trabajando, que no hay ningún... y lo tiran para adelante, pues fíjate a uno que no esté, ¿no? Es decir, y bueno, pues ahí... Y ahí, creo que en la cárcel de Zuera, el director de la prisión te dice que eras el único que se lo pasaba de puta madre en la prisión. Esa es otra entrada. Esa es otra entrada, no, porque yo después de esos meses, después de esos 3 meses yo sigo mi vida, me voy por ahí fuera, porque yo siempre tiendo a irme de España, ¿no? Porque era un país en el que además me sentía incómodo porque me había convertido en alguien conocido y eso ya no hay nada peor, ya lo puedo asegurar. Un abrazo cósmico, Daniel, mi amigo Daniel Quintans. No hay nada peor que la fama es una molestia permanente, ¿no? Es decir, y uno pues tiendes a salir fuera y para liberarte de eso y aún viviendo fuera pues me llega otra denuncia de impago, pero yo ya flipo, porque es que yo ya no, ni había pisado este puto país. Es decir, y me siguen reclamando las pensiones, pero ¿esto qué cojones es? Y entonces esa vez, además yo cometo un fallo, porque yo vivo con la cabeza en otro lado, y en vez de presentarme al juicio no me presento porque pienso que es al día siguiente o no sé qué, vengo de fuera para celebrar el juicio y no me presento. Y el juez se lo toma muy a mal, como una ofensa, ¿no? Que no me haya presentado y me mete 9 meses, ¿no? Entonces esos 9 meses sí los paso en Zuera y ya una vez fuera de aquella experiencia, un día en la noche en Zaragoza estaba con unos amigos tomando unas copas y eso, y me llega un tío muy bien vestidito y tal, igual, y me dice, hombre, ¿cómo estás? Y digo, bien, bien. Dice, ¿no te acuerdas de mí? Y dice, ¿no sabes quién soy? Digo, pues perdona, pero no me acuerdo. No sé quién es, no caigo en este momento, perdóname, yo soy muy mal fisonomista, soy horroroso. Y me dice, coño, te he entrevistado 2 veces. Y yo pensé, digo, pues en alguna televisión local o alguna mierda de esas, pero tampoco las he prodigado. Y me quedo pensando y me dice, soy el director de Zuera. Entonces ya, claro, yo caí, digo, coño, es verdad. Digo, hombre, digo, pues te quería agradecer el trato que me diste, ¿no? Porque bueno, pues fue un trato absolutamente, bueno, pues privilegiado, ¿no? Para lo que es una cárcel. Yo estaba solo en la celda, iba a jugar al squash cuando me salían los cojones, no sé tal, o sea, muy bien, ¿no? Y me lo pasé fenomenal en la cárcel, esa es la verdad. Y me dijo, mira, hijo puta, dice, no hay un día que no comentemos que el único hijo de puta que ha pasado por esta cárcel y se lo ha pasado bien ha sido tú. Efectivamente, me lo pasé bien, pero además no tenía ningún interés en disimularlo, es decir, porque disfruté de esa estancia en la cárcel y porque todo tiene su lado positivo. La vida es como uno se la tome y uno aprende, de la experiencia aprendes que ninguna situación, por mala que te parezca, luego es mala. A veces piensas, coño, qué bien tal, esto qué bien pinta, y es una desgracia luego lo que te trae, o es una incomodidad, o no te sientes a gusto. Y sin embargo, pues esta situación que todo el mundo puede entender como catastrófica, que es entrar en la cárcel, pues para mí fue una etapa maravillosa de diversión permanente y de rejuvenecimiento y de cuidarme y de ir al gimnasio, hacer deporte, adelgazar, estudiar, escuchar música. Es decir, tienes todo el tiempo del mundo para hacer. Bien es cierto que claro, yo tengo una fecha señalada, no es lo mismo entrar ahí sin saber a cuánto te van a condenar, ni cuánto vas a estar, por supuesto que no. Pero sí que hay que saber aprovecharlo todo, ¿no? Y fue una etapa muy, 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 muy divertida.
hablabas de experiencias extracorpóreas en la cárcel. Te escuché. Sí, sí, sí. Claro, yo les enseñé además a muchos y mira, yo recuerdo, tuve que ir a Barcelona a presentarme a un juicio que tenía con un imbécil pendiente de hace un montón de años de la televisión, ¿no? Que había estado casado con la Ordóñez, un bailarín, y que me había denunciado por hablar de los malos tratos. Y allí en la Modelo de Barcelona, claro, yo estaba acostumbrado a dormir solo, ¿no? En mi celda, solo fuera. Y entonces pues dije que no, que yo me negaba a entrar en una celda con 6 personas o con 9, no sé cuántos eran, la de Dios, en la Modelo, que era un hacinamiento, una cosa asquerosa. Y entonces pues me metieron en primer grado, porque claro, que yo era inadmisible, y ellos pensando que me hacían, que me jodían, pues todo lo contrario, ¿no? Y me hicieron un gran favor, a mí la soledad me encanta, ¿no? Pero bueno, dentro de esa soledad, por la noche yo escuchaba los malos tratos que se producían allí, las palizas que les metían a los internos. Es decir, yo cuando alguien me habla de Cataluña como una sociedad desarrollada me río, ¿no? Es decir, porque las cárceles son los reflejos perfectos de las sociedades, ¿no? Entonces, yo cuando presenciaba el dolor, el sufrimiento, o me llegaba por el llanto, los golpes, la brutalidad con la que trataban allí a determinados internos, pues se me encogía un poco el corazón, ¿no? Entonces yo empecé a tratar de hacer más ameno el paso de aquella gente a la que no veías porque tú estabas aislado, pues te sacaban media hora al día a un patio si querías o no, pero salías solo, ¿no? Es decir, no tenías contacto ni siquiera visual con el resto de los internos. Pero sí empecé a hablarles por las ventanas de los extraterrestres y de las visitas que había de los extraterrestres. Y claro, al principio me decían, pero gilipollas, un drogadicto de mierda, cállate ya, hijo de puta, ¿no? Y decía que no, coño, que tal, igual. Al cabo de una semana, pues todos veían extraterrestres por la noche, venían los azules, los verdes, los amarillos, y aquello fue muy divertido porque realmente pues ayudé a esa gente a pasar el mal trago que ellos estaban pasando, ¿no? Y me he quedado también muy, muy buen recuerdo del paso por la cárcel, por la Modelo esa de Barcelona, que era un asco de cárcel, asquerosa, que se caían las paredes, se caían como si tuvieran lepra, el yeso podrido, se caía, las gaviotas se metían poco menos que las celdas, era una cosa repugnante, ¿no? Pero sí me dio ese retrato de la sociedad catalana. Dije, que unos hijos de puta que son capaces de tener esto y pedir la independencia, yo se la daba de forma automática. Es decir, no, pero automática. Es decir, que usted la independencia y quédense aquí con esta cárcel. Ahora han hecho un museo allí de la cárcel, han hecho un museo. Como mirar lo que hacía Franco con la gente, ¿no? Es decir, ese es el relato. Lo que hacía Franco, no. Franco los tenía de 2 en 2 en las celdas, vosotros de 9 en 9. Los 2 últimos días me tuvieron que sacar, pues, porque estaba esperando la conducción, y me llevaron a un patio que no se podía caminar. La densidad de los presos que había en el patio no se podía caminar. Es decir, esas eran las cárceles de los que ahora son Junts, y de los Puyol, ¿no? Es decir, una absoluta vergüenza. Y como vienes de un directo y te vas para otro a Defensa Central, a partir de las 10, última pregunta que nos pregunta, ¿ILP puede desarrollar su visión de Dios y ejemplos? Y la utilizamos para cerrar la charla de hoy. Muy bien. Pues mi visión de Dios, yo llevo a Dios por las matemáticas, porque empiezo a estudiar matemáticas y observo que hay un orden universal, que hay un orden en el universo que es una maravilla, ¿no? Y entonces empiezo a entender, es decir, a aproximarme a una idea de lo que es la creación y a admirar esa obra, ¿no? Ese es mi acercamiento a Dios. Entonces yo en Dios lo que veo es
la perfección, ¿no? Es una construcción, alguien que es capaz de hacer una construcción perfecta, de una belleza que en el universo no hay, uno no tiene capacidad para describir la belleza del universo, es deslumbrante, ¿no? Es una maravilla, todo es una maravilla, todo en la creación es una maravilla. Una ola tiene una arquitectura impresionante, ni toda la arquitectura, la historia de la humanidad que haya podido hacer el hombre, ni que haga de aquí a la eternidad, se puede comparar con la construcción perfecta de una ola. Y digo de una ola, como podría decir cualquier cosa, ¿no? Como de cualquier planta que nace, es todo maravilloso, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea de Dios es la idea de la bondad, es la idea de la bondad. Y cuando me refiero a la bondad, me refiero a que el hombre consustancialmente es bueno. Es decir, la sustancia del hombre es la bondad. El mal es algo neutro, es una degeneración. Está dentro de esa libertad que Dios concede al hombre, y hay quien prefiere pues caer de ese lado del mal, ¿no? Pero Dios no ha construido el mal. El mal es una construcción del ser humano, ¿eh? Es decir, el mal es un elemento también, pues como las drogas, es un elemento neutro, ¿eh? Y bueno, pues mi idea de Dios es esa, ¿no? Es la del equilibrio, la de la bondad, la de la justicia, la de la belleza, la de todo lo maravilloso, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo no sé si en una sucesión de experiencias o de dimensiones a las que necesariamente estamos abocados, porque no hay nada en el universo que muera, entonces nosotros tampoco vamos a morir. Y no hay nada, absolutamente nada en el universo que muera. Por lo cual tampoco tendría sentido que nuestro espíritu muriera. Es decir, somos seres fundamentalmente espirituales, ¿no? O esencialmente espirituales. Es nuestra esencia, la espiritualidad. Por eso siempre buscamos la idea de Dios de forma absolutamente, incluso inconsciente, ¿no? Desde que nacimos. Por eso se crean las religiones, las creencias, porque el hombre siempre está mirando más allá, es decir, siente la necesidad, ¿eh? Y bueno, pues pienso que esto es una experiencia más, que hay que vivirla y que hay que saber disfrutarla y que estamos en la obligación de ser felices, ¿no? Es decir, Dios nos ha puesto aquí para que seamos, fundamentalmente para que seamos felices, para que disfrutemos de todo esto. Nos ha regalado un paraíso, ¿no? Es decir, otra cosa es que nosotros seamos lo suficientemente necios o hayamos sido para entregar nuestra alma, para doblegarnos, para someternos a la voluntad de otros seres humanos, a los intereses de otros seres humanos y a las culturas y las conciencias de otros seres humanos. Pero el hombre que realmente es libre, ese hombre es realmente feliz, ¿no? Y esa es nuestra obligación, ¿no? Yo entiendo. Y esa es, yo creo que el hombre que es libre, pues tiene esa mirada quizá agradecida de Dios, porque somos su obra. Y bueno, otro día pues profundizamos más en el aspecto que queráis, pero bueno. Creo que les ha gustado la charla más personal de Coto, sin caer, creo que en lo escabroso y en lo que no, en lo de la prensa rosa. Bueno, pues damos por finalizado. Coto no termina aquí, segundo directo del día, se va a Defensa Central con Dídac. Ahí lo tendréis hablando del Madrid y del Barça. Dando penaltis. Pues nada, un abrazo cósmico a todos y hasta mañana. Mañana también tenemos un sí, mañana a las 9, debate sobre inmigración. Un abrazo, Coto Matamoros en Auner TV. Un abrazo a todos y en especial para ti, Coto. Chao.